Ante todo, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lice Torres, historiadora y archivística egresada de la Universidad Industrial de Santander. Primero que todo, quiero agradecerle a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirme participar de este encuentro académico. El día de hoy voy a presentar la siguiente ponencia que se titula Cristianismo, Resistencia Pacífica y una cultura de paz. Una lectura de las comunidades de fe en el conflicto armado colombiano. Entonces, ¿qué es el conflicto armado colombiano? El conflicto armado colombiano es uno de los hechos que han marcado la historia reciente del país y que ha generado un impacto a nivel nacional e internacional por su degradación en la guerra, al ser uno de los conflictos más longevos de América Latina, el cual tiene su origen en la década de los 60 y que todavía sigue vigente. Este conflicto armado se ha dado en medio de la disputa de los diferentes grupos armados con el Estado y quienes han quedado en medio de estos enfrentamientos ha sido la población civil. Un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica menciona cómo en los años 90 este conflicto armado se intensifica, aumentando el número de acciones violentas, tales como asesinatos selectivos, desaparición forzada, desplazamiento individual, desplazamiento colectivo, entre otros. Entonces, el objetivo de esta ponencia es comprender y analizar la fe como un factor de resistencia que han utilizado las comunidades que se han encontrado afectadas por la violencia del conflicto armado. Entonces, para este caso, se hizo un seguimiento de las investigaciones que se han realizado y a partir de ello, por la brevedad de tiempo, se escogieron unos casos para pues observar y de mostrar cómo ha sido la participación de la iglesia en medio del conflicto armado. Entonces, en el primer caso nos encontramos con el Carariopón, una región que ha sido pionera en el proceso de resistencia pacífica. Esto se dio en el año de 1987. Entonces, hay un texto de Esperanza Hernández quien nos menciona cómo la comunidad se encontraba, primero pues abandonada por el Estado, después empezó a sufrir los ataques de la violencia de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército y sufriendo en carne propia los horrores de la guerra. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue el ultimátum que recibió la población por parte del ejército en compañía de los paramilitares, como menciona Esperanza Hernández. Aquí ella nos muestra el siguiente apartado. En el año de 1987, la población recibió el siguiente ultimato en el cual, como ustedes lo pueden observar en la pantalla, le decían, se vinculan a la insurgencia, se vinculan a las autodefensas, se desplazan o se mueren y solamente le daban un plazo de 10 días. En medio de esta situación tan difícil, la población decide unirse y decir no más a este flagelo. Entonces, aquí las iglesias cristianas jugaron un papel muy importante porque se reunieron, entonces, ¿quiénes participaron? La iglesia adventista, la iglesia católica, la iglesia pentecostal y evangélicas para acompañar y organizar a la ATCC. La ATCC nace en este mismo año, que quiere decir Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, con el fin de defender la vida, la paz y el trabajo. Entonces, aquí los líderes religiosos fueron mediadores dialogantes e intermediaron por la población civil y con el fin de que se respetaran los derechos de la vida, se respetaran las comunidades campesinas y este ha sido uno de los ejemplos pioneros de resistencia pacífica y de diálogo
para la paz en el país. Otro caso significativo es el del Garzal, que surge en el Bolívar. Aquí el autor William Elvis Plata, en su libro Resistir a la violencia y construir desde la fe, nos muestra cómo en los años 90 y también en los 80 la población estaba siendo afectada por los grupos armados, pero pues el autor aquí enfatiza en el paramilitarismo. Entonces nos menciona cómo Enrique Barreto a finales de los años 90 llegó con todo su coraje a sacar a la población civil, afirmando que todas esas tierras le pertenecían a él. Entonces le daban un plazo de 3 meses para desalojar todos los terrenos. Entonces, ante estas intimidaciones y zozobra, la gente decidió emprender un proceso de resistencia. ¿Quién lo lideró? Como lo pueden observar, el pastor Salvador Alcántara. Entonces, por medio de las diferentes prácticas y representaciones religiosas, como viene siendo la oración y la lectura bíblica, el ayuno y las vigilias, la población, en compañía también de, de otras organizaciones como la Diócesis de Barranca Bermeja, el Programa de Desarrollo y Paz, Justa Paz, entre otros, por medio de estas representaciones religiosas emprendieron un mecanismo de resistencia pacífica y también promovieron el desarrollo económico a través del cultivo del maíz, del cacao, para el sostenimiento de más de 300 familias. Y es bastante interesante porque en el año 2013 el gobierno le reconoció a esta población como sujeto de reparación y empezó la restitución de tierras. Otro caso bastante interesante es el de Buenaventura, el cual pertenece al Valle del Cauca y pues aquí surgen expresiones y representaciones religiosas que resaltan por su tradición histórica, por su valor étnico-cultural. Aquí un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica menciona cómo, sobre todo en los años 90, esta comunidad bonaerense ha resultado afectada principalmente por los megaproyectos de las multinacionales, quienes han generado daños ambientales como el envenenamiento de las aguas, la extracción del oro, de los recursos mineroenergéticos. De igual manera, este estudio menciona cómo los grupos armados se sintieron atraídos por este puerto al ser uno de los puntos estratégicos y comerciales, de manera que se apoderaron de las vías portuarias con el fin de generar actividades ilícitas. Entonces, frente a esta problemática, la población resultó afectada, pero pues en los años 2000 los habitantes decidieron hacer uso de sus elementos étnico-culturales como el levantamiento de tumbas, los alabados, los gualíes, las colchas, los tejidos, con el fin de generar un elemento de resistencia para recordar a sus familiares desaparecidos, para hacer también encuentros simbólicos y para denunciar también la precariedad del Estado, narrar todos esos hechos violentos, las desapariciones forzadas, con el fin de reivindicar sus derechos socioculturales, políticos, con el fin también de conservar la memoria y para garantizar la no repetición de los hechos. Entonces, ¿qué se puede decir de estos tres casos abordados? Que primero, la población civil ha resultado afectada por las diferentes acciones violentas que han emprendido los grupos armados, también los grupos dominantes, ya sean políticos o económicos, los cuales han generado un grande dolor y sufrimiento a la población civil. Muchas veces al principio son comunidades que en medio de esos silencios impuestos han roto con esas acciones violentas
Y por eso es que surgen estas respuestas ingeniosas desde abajo, por medio de su identidad regional, por medio de su tradición ancestral, por medio de sus costumbres culturales, emprenden estos procesos de resistencias que